Y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar del tema del debate legislativo de ayer. Creo que muchos estuvimos pendientes de la pantalla para ver cuál era la propuesta de los diferentes candidatos. 17 partidos van a competir en la ciudad de Buenos Aires por las bancas en la legislatura. Hay candidatos de partidos mayores como Adorni por la Libertad Avanza, Los Penato por PRO, Rodríguez Larreta, que bueno, no sabemos muy bien dónde está, Lula Levy por Evolución y la UCR, Abal Medina por el peronismo, por una parte del peronismo, Santoro por otra parte del peronismo, pero también hay representantes de partidos menores que también expresaron su opinión, como el partido de Guillermo Moreno, representado por Kim y otros. Vamos a ver qué opina de este debate que tuvo características bastante sui generis, quizás por la cantidad de candidatos que debían presentarse, el analista político Nicolás Cereijo, que es profesor en la UBA, profesor en la Universidad Católica de La Plata, experto en todos estos temas. Buenas noches, Nicolás. Gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, como siempre. Gracias por llamar. Nicolás, ¿cómo viste vos el debate? ¿Te parece que fue realmente un aporte al esclarecimiento de los ciudadanos que vamos a tener que votar? ¿Cómo viste a los candidatos? ¿Qué nos puedes decir? Mira, el debate en general, como este tipo de instancias, tienen que ver con, más que nada, la posibilidad de reafirmar discursos y posiciones para los, te diría, 5 o 6 candidatos que son los favoritos, digamos, a estar por lo menos o con intención de voto superior al 10%, y el resto intentando ser un momento de que la gente lo conozca, ¿no? Hay muchos candidatos de los 17, te diría que más de la mitad, para muchos son desconocidos, entonces también era una buena oportunidad para que se permitan ver y conocer. Eso es como primera característica. Entonces esta posibilidad también, ¿no?, de ir haciendo preguntas y una sola repregunta con tan poco tiempo, por lo general hace medio difícil el análisis de ideas, de proyectos, ¿no? Tiene que ver más que nada con alguna frase rimbombante o alguna cuestión que quede por ese lado. Más allá, bueno, habiendo hecho esta explicación de contexto, te diría que se observó de los 2 candidatos principales no peronistas, o sea, tanto Adorni como Los Penato, creo que la principal contienda tuvo que ver por mostrarle al electorado quién de los dos es más anti-kirchnerista y quién de los dos hicieron recuentos de quién había sacado primero los piquetes y quién primero, bueno, etcétera. Diversas cuestiones que a un electorado de lo que era Juntos por el Cambio, que hoy en día está más dividido, desparramado, le llama la atención y le gusta. Creo que le hablaron a ese electorado fuertemente. Y después tenés el caso de Santoro, que obviamente a sabiendas de que el electorado porteño es un electorado claramente, yo diría, no tan afín al peronismo en general, bueno, no habló con la retórica peronista que posiblemente tengan otros dirigentes, que te diría que hasta, por ejemplo, el propio Abad Medina, y me parece que habló, o sea, se concentró en la crítica a la gestión nacional desde el punto de vista de marcarlo como esta idea de crueldad, ¿no?, de lo que implica la motosierra, bueno, la represión, etcétera. Y bueno, y del lado de lo local, la gestión de los Macri. Pero ahí efectivamente, sí, ¿crees que sí. generaron un aporte al esclarecimiento de sus ideas, o fue a ver yo quién creo era que más agresivo, más perspicaz, más honestamente pillo? creo que claro, le hablaron a su electorado fundamentalmente, y creo que en los casos, ya te digo, de Los Penato, por ejemplo, y Adorni, están buscando ese electorado indeciso que todavía no tiene muy en claro a dónde depositar su voto. No te olvides que es una elección trascendental para el PRO, porque el PRO de perder, ya sea en segundo o en tercer lugar, muchos encuestas lo dan en tercero, está perdiendo no solo en su bastión histórico, que hace años que no pierde, te diría década y media, que no pierde, sino que además
en la negociación posterior con La Libertad Avanza, en perder ahí, bueno, le quitaría mucho poder. Entonces el PRO se está jugando realmente mucho, más allá también de la gobernabilidad, porque en la legislatura es el que más bancas está exponiendo. De las 30 que se elige, 15 son, son bancas que el PRO tiene que dejar. Tiene que renovar, claro, necesariamente, sí. Entonces ahí se está jugando mucho también la gobernabilidad. Me parece que por ese lado a ese electorado se le habló, como vos bien decís, y bueno, también se estuvo viendo en general, fue también un debate que por lo menos rozaba lo ejecutivo, ¿no? Sí. En algunas cuestiones, por ejemplo, hasta el mismo Larreta llegó hasta enmarcar su intención de vuelta a postularse para hacer ese gobierno, llegó hasta ese nivel por momentos, ¿no? Entonces sí, tenía esa matiz, pero bueno, creo que cada uno le habló a su electorado. Me parece que te diría un poquito más de la mitad que no son conocidos, intentaron tener esa posibilidad de que el electorado por lo menos los reconociera, cierto electorado obviamente, porque tampoco es se ve, pero no es tampoco para el público que no está tan interesado en la política, tampoco es algo tan visto. Y te diría que es para reforzar, sí, lo que está en juego entre los principales contendientes. Ajá. Párrafo aparte, y esto permitime así decirlo, me parece que hay hace ya un tiempito, una naturalización de cierto discurso, agresión política, como ya naturalizada, como parte, digamos, de una forma de legitimar un discurso que realmente yo tengo que hacer la observación porque me parece que no corresponde. Una persona puede debatir con la otra un proyecto, una idea, pero de ahí, por ejemplo, a decir, no sé, supongamos, no te contesto porque sos comunista, me parece como que no es una respuesta, como te diría, no te contesto porque sos peronista, yo qué sé, la idea es que se debata justamente, ¿no? Sí, entonces, sí, y habla hay eso. Habla de una mentalidad de cancelación del otro solo por sus ideas, que no suma, pero es muy típico de La Libertad Avanza, o estás conmigo o afuera. Y vos fíjate también, bueno, vos siendo no hay disenso de trayectoria, y seguramente podrás observar que hay periodistas que están esperando ya lamentablemente su momento, que a la hora de cuestionar, que es la labor típica de un periodista, obvio, cuestionar, poner en tela de juicio lo que ve, ya es es un mercenario, todas las barbaridades que se dicen, un ensobrado, un mercenario, y desde el odio, desde el odio. Entonces eso a mí sí particularmente me llama la atención y lo he notado también ayer. Pero también otra cosa que he notado, una cuestión que me parece también hay que, esta cosa de no caigamos en el conurbano, ¿no? Como si el conurbano, no sé, fuera otro, no sé, prácticamente viviesen personas, pues yo sin ni me alejo vivo en el conurbano, me sentí la verdad bastante ofendido, que todo el tiempo era como, bueno, no caigamos en el conurbano, todo para diferenciarnos del peronismo, pero me parece que discursivamente hay una bajeza en los tipos de discursos que realmente eso lo noté en general, desacreditan, son desacreditantes, si existe el término. Una cosa que me llamó la atención y quería comentar contigo es que si bien hay candidatos más conocidos, me parece enriquecedor que también haya un grupo muy importante de candidatos que la verdad no tienen tanto perfil público, pero que pueden enriquecer el debate. Bueno, estaba esta señora Kutsovitis, que me pareció de Confluencia, que me pareció interesante. Estaba, es ingeniera, ¿sabés que es ingeniera hidráulica? Es candidata, muy interesante, y tenía una mirada muy crítica también de cosas que pasan en la gestión. Sí, comparto. Lula Levy, que es un perfil nuevo y que es muy jovencita y que puede tener una gran trayectoria. Bueno, Ramiro Marra mismo. Ahí déjame sumar una cuestión, por favor, que me parece que está bueno. La idea de más mujeres en la política, la juventud, un rol de la juventud no sumiso, con Lara, ¿no? Lara Zubriguen o Mara, no recuerdo.
No, claro, tal cual, es otro de los candidatos exactamente. Es joven. Bueno, y tenés el presidente también, el que en realidad el Frente de Izquierda llevó a su segundo en la lista, que porque, bueno, Vanina Biasi está con un proceso de enfermedad, tiene un cuadro de neumonía, y justamente Fue el candidato Bonfante. exactamente, que es de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero decir, son cuadros interesantes para el debate, me parece que sí, me parece que, por ejemplo, a ver, hay cuestiones que se trazan ahí y creo que, insisto, para el debate suma. Ahora, en la general también, esto hay que decirlo, también, y también por operatoria de los grandes medios, que eso no deja de ser también una realidad, bueno, termina llevándose la atención, digo, estos candidatos que están, o que las encuestas marcan que están por arriba, y bueno, también hay que ver ahí el modelo. Yo quería también, por ejemplo, marcar, no sé, por ejemplo, Marra, ¿no? Me llamó la atención de repente Marra, que venía teniendo un discurso mucho más confrontativo, y otra, y de repente, claro, ahora como ve que en las encuestas realmente no le está yendo para nada bien, ya tuvo un tono conciliatorio, por ejemplo, con Adorni, cuando fue totalmente desplazado del partido que él mismo fundó, una cosa particular, pero bueno. Y por ejemplo el tema del peronismo, que vos lo mencionaste, tanto a Abel Medina, bueno, Abel Medina es un colega que, digamos, desde el punto de vista teórico profesional, es de los cuadros más brillantes que tiene la ciencia política argentina, pues obviamente la posición política de él es otra cuestión, ¿no? Pero digamos, como cuadro intelectual es brillante, y ahí yo lo que sí observo es la dificultad que tienen, tanto él como King, va a ser que el peronismo, al ver la posibilidad de que por primera vez en mucho tiempo puede ganar una elección, y con lo que eso implica, más teniendo en cuenta lo que es más adverso en la provincia de Buenos Aires, me parece que hay un votante que estaría puesto a votar a Val Medina, pero viendo este contexto le daría el voto a Santoro, digo, en esta idea de la espiral del silencio que plantaba Neumann, ¿no? De que, bueno, que en el fondo hay una línea conductora que, bueno, va a tender a ir al voto del que va primero o segundo, ¿no? Digo, eso también me parece que puede darse, más todavía cuando Val Medina, por ejemplo, en el caso del peronismo, es un perfil mucho más kirchnerista que Santoro, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí tenés ahí. Te lo hicieron notar también, ¿no? Creo que fue se lo hicieron notar, los y Penato también, que se lo hizo notar. Sí, él también tiene su mirada. Fíjate que en ese sentido Santoro es como que esquivó más bien esas cuestiones y vinculó más bien su mirada frente a lo que son las críticas a los modelos que él está en contra, pero más que nada yo creo que Santoro lo que apuntó es tratar de generar cierta empatía con un electorado progresista que no está viendo del todo una opción en el no peronismo, ¿no? O sea, el no peronismo tiene una oferta de derecha muy concentrada, derecha y centro derecha muy concentrada, y hacia la izquierda uno puede pensar en Unión Cívica Radical, esta Unión Cívica Radical, que claramente es más centro izquierda, más alfonsinista. Uno puede pensar en la coalición cívica hasta ahí nomás también, que tiene ciertas miradas progresistas y no tiene mucho más. Entonces ahí me parece que también va a buscar la figura de Santoro, ir a buscar también votos a ese sector en particular, que es una estrategia parecida a la que está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con acercamientos a sectores no peronistas progresistas también. Bien, bueno, en 15 días, en 18 días nos vamos a enterar qué es lo que pasa con todo esto, porque va a ser efectivamente el domingo 18 el día de las elecciones. Los porteños vamos a tener que ir a elegir partidos para la legislatura, para renovarla, y vamos a conocer el fin de esta historia. Te agradezco un montón, Nicolás Cereijo, por haberme atendido. Un gusto haber hablado contigo y en cualquier momento retomamos este diálogo. El gusto es mío y por supuesto que es una conversación que da para hablar largo y tendido. Así es. Bueno, Muchísimas gracias. Buenas noches.